Buenas tardes. Da inicio la sesión pública del Tribunal Electoral del Estado de México, convocada para esta misma fecha, que se realiza a través del sistema de videoconferencia. Le solicito al señor Secretario General de Acuerdos haga constar la asistencia de las magistradas y los magistrados y verifique la existencia del quórum. Magistrado presidente, le informo que se encuentran presentes en esta sesión a través de videoconferencia autorizada mediante acuerdo del Pleno TEM-AG-4 de 2020, las 2 magistradas y los 3 magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, por lo que existe quórum legal para sesionar válidamente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Informe la relación de asuntos para resolver en esta sesión pública, si está amable. Los asuntos listados para resolver en esta sesión pública son 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local, cuyos nombres de identificación del actor y de la autoridad responsable son los que se precisan en el aviso de sesión correspondiente fijado en los estrados y en la página de internet de este tribunal. Es la relación de asuntos, magistrado presidente. Muchas gracias, señor Secretario General de Acuerdos. Señoras y señores magistradas y magistrados, está a su consideración el orden del día para su aprobación, por lo que le solicito al Secretario General de Acuerdos recabe la votación de manera económica. Con su autorización, se somete a la consideración de las magistradas y los magistrados el orden del día. Los que estén por la afirmativa, sírvanse de levantar la mano. Señor presidente, el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señor Secretario General. A continuación, le solicito dé cuenta con la sustanciación del expediente, propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia de la magistrada Leticia Victoria Tavira. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 38 de 2021, promovido por Liliana Romero García, quien por su propio derecho impugna del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México el acuerdo identificado con la clave IEM-CG-10-2021, por medio del cual se resolvió tener por no presentado su escrito de manifestación de intención para registrarse como aspirante a una candidatura independiente por el Distrito 24 con cabecera en Nezahualcóyotl, Estado de México. En el proyecto se propone desechar de plano el medio de impugnación, toda vez que la demanda no se presentó por escrito, además de que carece de firma autógrafa de la promovente, ya que se instó a través de correo electrónico, actualizándose con ello su improcedencia en términos de lo dispuesto por las fracciones 1 y 2 del artículo 426 del Código Electoral del Estado de México. Esa es la cuenta, magistradas, señores magistrados. Magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, le solicito al señor secretario, si existe una intervención, sírvanse a manifestarlo en este momento. Al no existir intervenciones, sino advertirse estas, le solicito al señor Secretario General de Acuerdos tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Mosiño Escalona. A favor. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Es la respetuosa propuesta que formulo a este pleno, secretario. Gracias. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Proyectos. Señor presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 38 de 2021 se resuelve y se desecha de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local presentada electrónicamente por Liliana Romero García. A continuación, solicito al señor Secretario General de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución de los expedientes turnados a la ponencia del magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano local 101 de 2020, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca en el expediente ST-JDC-309/2020, promovido por Rosalba Dávila, delegada municipal de la colonia Emiliano Zapata en el ejido de Tenancingo, en contra de los actos y omisiones atribuidos al presidente municipal, secretario y contralor, todos del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México.
En el proyecto se califica de fundado el agravio relacionado con la transgresión de la parte actora de su derecho político electoral de votar y ser votada en su vertiente de ejercicio del cargo de delegada municipal, derivado del impedimento de ingresar a las instalaciones que ocupa tal delegación. En efecto, conforme a las constancias del sumario, no es posible concluir quién o quiénes pueden ingresar a esa oficina. Esto es, se desconoce la persona que tiene acceso, lo que al parecer no lo hace la parte actora, en razón de la existencia de una cadena y un candado en la puerta de acceso, lo cual es manifestado de forma coincidente por la parte actora y la autoridad responsable, como se desprende del acta circunstanciada levantada el 17 de septiembre de 2020 por el secretario del Ayuntamiento de Tenancingo. Lo anterior, sin duda, constituye una agresión que afecta a la esfera jurídica de la recurrente, lo que implica una vulneración a su derecho político electoral de ser votada en su vertiente de desempeñar el cargo público para el que resultó electa, al privarla de la posibilidad de desempeñar su función bajo las condiciones previstas en la ley. Por tanto, en la propuesta se estima procedente ordenar al presidente municipal del Ayuntamiento de Tenancingo para que en el plazo de 3 días realice las acciones necesarias para permitir el acceso de la parte actora a la oficina que ocupa la delegación municipal de la colonia Emiliano Zapata, lo que implica la asignación de los recursos materiales necesarios para desempeñar esa función, tales como escritorio y papelería suficiente. Enseguida, doy cuenta con el juicio ciudadano 30 de 2021, promovido por Octavio Samuel Alcántara Solís, aspirante a candidato independiente en contra del acuerdo IEM-CG-07 de 2021, por el que se resolvió sobre el escrito de manifestación de candidatura independiente para una diputación local del promovente, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Toluca en el diverso juicio ciudadano ST-JDC-27 de 2021. En el proyecto se estima infundado el agravio relacionado con la supuesta violación de la garantía de audiencia, ya que, contrario a lo alegado, con motivo de la presentación de su escrito de manifestación de intención a una diputación local por la vía independiente, la Autoridad Administrativa Electoral el 6 de enero formuló requerimiento a la parte actora para que en el plazo de 48 horas subsanara diversas omisiones. Sin embargo, si bien la accionante presentó sendos escritos el 7 de enero pasado con la finalidad de subsanar las omisiones señaladas por la autoridad, fue omisa en presentar el original o copia certificada del acta constitutiva de la persona jurídico-colectiva constituida en asociación civil, el Registro Federal de Contribuyentes, el régimen fiscal de la asociación civil, la carátula de la cuenta bancaria a nombre de la asociación civil y la credencial para votar vigente de la persona que ostente la representación. Ahora, la ponencia considera que, previa a decretar la improcedencia del escrito de manifestación de intención, la responsable observó la garantía de audiencia. Así, al no cumplirse los requisitos en la normativa electoral con motivo de la presentación del escrito de manifestación de intención para postularse a una candidatura independiente al cargo de una diputación local, la responsable resolvió tenerlo por no presentado. En la propuesta se estima inoperante el agravio relativo a que los plazos previstos en la convocatoria no corresponden a los establecidos en la Constitución Federal y en la normativa electoral local, ya que la actora reconoce expresamente que la emisión de la misma ocurrió el 20 de noviembre pasado. Por tanto, al no presentar su inconformidad hasta el 13 de enero, resulta evidente que tales alegaciones devienen extemporáneas, de ahí lo inoperante del motivo de agravio. Por lo anterior, la ponencia considera que debe confirmarse en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido. Esta es la cuenta, magistrada, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas y magistrados, están a su consideración ambos proyectos de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse manifestar. Magistrado Jorge Musillo. Muchas gracias, señor presidente. Mi participación solo es para brindar las razones que orientan el sentido de mi voto en el juicio número 30 de este año. En este asunto, estimo que el medio de impugnación debe sobreseerse parcialmente respecto del acto relativo a la convocatoria del proceso de selección de candidatos independientes en virtud a la actualización de la causal de improcedencia relativa a la extemporaneidad en la presentación de la demanda, pues el actor reconoce expresamente que tuvo conocimiento de ella el 20 de noviembre de 2020, mientras que la demanda se presentó hasta el 13 de enero de 2021, tal como se señala en el proyecto. No obstante, respetuosamente disiento de la postura adoptada en el proyecto y votaré en contra de la propuesta de inoperancia de los agravios relacionados con la convocatoria y a favor
del estudio del restante acto impugnado. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor magistrado Jorge Muciño Escalona. En uso de la voz, magistrada Leticia Victoria Tavira. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Con el permiso del Pleno, pues también hago uso de la voz para pronunciarme con relación al juicio ciudadano local 30-2021 que somete a nuestra consideración el magistrado Víctor Óscar Pasquel, de quien respetuosamente también quiero disentir en relación a el estudio que realiza única y exclusivamente respecto a la inoperancia propuesta, en lo relativo a que los plazos previstos en la convocatoria no corresponden a los establecidos en la Constitución Federal y en la normativa electoral local, toda vez que la convocatoria fue emitida, lo comenta el actor, lo reconoce y está en autos, el 20 de noviembre de 2020, mientras dice el actor que las notarías laboran de lunes a viernes, por lo que los plazos señalados en la convocatoria son de imposible cumplimiento ante la falta de previsión respecto de la contingencia sanitaria, así como el periodo no laboral de las propias notarías del Estado de México, argumentos estos que vienen en la demanda del juicio ciudadano local que estamos comentando. Por lo tanto, se señala en el proyecto que respetuosamente nos somete a consideración el magistrado Pasquel, que si la parte actora aduce su inconformidad respecto de plazos y términos establecidos en la convocatoria hasta el 13 de enero, resulta evidente que tales alegaciones devienen extemporáneas y por ende resulta inoperante el motivo de agravio. En el caso, si bien como se sustenta en el proyecto, opera la extemporaneidad de las alegaciones que tienen que ver con la convocatoria atinente, me parece que la consecuencia procesal es decretar el sobreseimiento parcial del juicio ciudadano local. Reitero, solo por cuanto hace a los agravios que se enderezan a fin de controvertir la citada convocatoria. En ese sentido, yo me permitiría, si me lo permite el magistrado Muciño, sumarme a su voto. Yo estaría compartiendo también esa propuesta. Muchas gracias. Es cuanto, presidente. ¿Alguna otra intervención? Si me lo permiten los magistrados Jorge Muciño y Leticia Victoria, compartiría yo las razones que han expresado y en su momento anunciaría que votaría en consecuencia. Al no existir alguna otra intervención, solicito al señor secretario tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrado Jorge Muciño Escalona. A favor del juicio del 101 y en los términos de mi participación del diverso 30, señor secretario. Gracias. Magistrada Leticia Victoria Tavira. Gracias. Igual a favor del juicio ciudadano local 101 del año actual y en relación al juicio ciudadano 30 en contra del estudio que tiene que ver con la convocatoria atinente y a favor de los restantes motivos de inconformidad. Gracias, secretario. Gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescador. A favor de los proyectos en sus términos. Gracias. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor de los proyectos. Y bueno, dado las intervenciones de los magistrados y la magistrada Leti, estaría anunciando voto particular respecto del tema que no comparten. Gracias. Magistrado presidente Raúl Flores Bernal. Los mismos términos que el magistrado Jorge y la magistrada Leti, a favor de 101 y contra del 30. Señor presidente, el sentido de la votación es el siguiente. Por lo que se refiere al juicio ciudadano 101 de 2020, este fue aprobado por unanimidad de votos. En lo relativo al juicio ciudadano 30 de 2021, este fue rechazado por mayoría de 3 votos de los magistrados Jorge Muciño Escalona, Leticia Victoria Tavira y usted, en los términos de sus intervenciones, y únicamente con el voto a favor de la magistrada Marta Patricia Tobar Pescador y el magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes, quien anunció la emisión de un voto particular.
Muchas gracias, señor secretario. Estaba yo conectado. Señoras y señores magistrados, al haberse rechazado el proyecto del juicio 30 de este año, procede a elaborar el englose respectivo, razón por la cual propongo a ustedes que en esta ocasión lo realice, también si no tiene inconveniente, el magistrado Jorge Esteban Luciño Escalona. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 101 de 2020 se resuelve, primero, este tribunal es incompetente para conocer el acto consistente en la falta de seguimiento a la denuncia presentada en contra del secretario del ayuntamiento en términos del considerando según el presente fallo. Segundo, se ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Tenancingo para que en el plazo de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al que se le notifique la presente sentencia, realice las acciones necesarias para permitir el acceso a la parte actora a la oficina que ocupa la delegación municipal de la colonia Emiliano Zapata, ejido de Tenancingo, conforme a los efectos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Tercero, se ordena al presidente municipal del ayuntamiento de Tenancingo a dar respuesta a las solicitudes realizadas por la parte actora conforme a los efectos precisados en el considerando sexto de la presente resolución. Cuarto, se vincula a los integrantes del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, de conformidad con los efectos precisados en el considerando sexto de la presente sentencia. Quinto, se exhorta al presidente municipal, las demás autoridades responsables, a los integrantes del cabildo del ayuntamiento, así como a las diversas autoridades que integran el ayuntamiento en términos del considerando sexto de la presente resolución. Sexto, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo de 24 horas, en cumplimiento a lo determinado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave STJDC 309/2020. Ahora bien, en el juicio ciudadano local 30 de 2021 se resuelve. Primero, se sobresee el medio de impugnación respecto al acto consistente en la convocatoria para el proceso de selección de una candidatura independiente para diputados locales y miembros del ayuntamiento en el Estado de México, emitida por la Autoridad Electoral Administrativa el 20 de noviembre del 2020 a través del acuerdo IEM/CG/43/2020. De conformidad con lo establecido en el considerando tercero de esta resolución. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEM/CG/07/2021, por el que se resuelve sobre el escrito de manifestación de intención de candidatura independiente para una diputación local de Octavio Samuel Alcántara Solís. Tercero, remítase copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del plazo de 24 horas en cumplimiento a lo determinado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave ST-JDC-27/2021. A continuación, solicito al señor secretario general de Acuerdos dé cuenta con la sustanciación y propuesta de resolución del expediente turnado a la ponencia amical. Señoras magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el juicio ciudadano local 24 de 2020, interpuesto por la ciudadana Simeí Jared Rincón Bartolo, por su propio derecho y en su calidad de cuarta regidora del Ayuntamiento de Xonacatlán, Estado de México, en contra del presidente municipal del ayuntamiento en mención, por la supuesta vulneración a su derecho político electoral de ser votada. Ello, en cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Toluca en el diverso juicio ciudadano ST-JDC-212 de 2020. A juicio de la ponencia resultan fundados los agravios relacionados con la falta de recursos humanos y materiales para el ejercicio pleno del cargo para el cual la actora resultó electa, ya que de las constancias que obran en el expediente se advierte que no tiene personal asignado a su cargo y que las solicitudes de material y equipo de oficina no han sido atendidas por la autoridad responsable. Por lo tanto, en la propuesta se vincula al presidente municipal de Xonacatlán para que coadyuve y ordene a quien corresponda que a la actora le sea asignado el personal que ella proponga, así como llevar a cabo las gestiones correspondientes a fin de otorgar a la actora y al personal que resulte designado a su cargo el material, equipo e insumos de oficina que resulten indispensables para el debido cumplimiento de sus funciones. En lo referente al tema de la actualización de actos de violencia política en razón de género,
Se propone remitir las constancias a la autoridad administrativa electoral para que, de así considerarlo, realice la investigación correspondiente dentro del procedimiento especial sancionador ordenado por este órgano jurisdiccional. Con base en lo anterior, se propone vincular a las autoridades responsables para que den cumplimiento en los términos precisados en el proyecto sometido a su consideración. Es la cuenta magistrada, señores magistrados. Magistradas y magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si existe alguna intervención, sírvanse a indicarlo en este momento. Al no advertir ninguna intervención, solicito atentamente al señor secretario general de Acuerdos tome la votación correspondiente. Magistrado Jorge Mocinho Escalona. A favor. Magistrada Leticia Victoria Tavira. En igual sentido, secretario, gracias. Magistrada Marta Patricia Tobar Pescado. Favor. Magistrado Víctor Óscar Pasquel Fuentes. A favor del proyecto. Magistrado Presidente Raúl Flores Bernal. Es mi respetuosa consulta, señor secretario. Señor Presidente, el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio ciudadano local 24 de 2020 se resuelve: primero, se vincula al presidente municipal de Xonacatlán para que le sean asignados al actor a los recursos humanos y materiales a que hace referencia el considerando cuarto de la presente sentencia. Segundo, se vincula al Instituto Electoral del Estado de México para efectos de lo precisado en el numeral 3 del considerando cuarto de la presente sentencia. Al haberse agotado los puntos del orden del día para el cual fueron convocados los integrantes del Pleno de este tribunal, se da por concluida la sesión por videoconferencia. Muchísimas gracias. Un saludo atento a todos quienes nos siguen.